Continuamos con todo el desarrollo de este subprograma Psicología en Casa, mente sana, cuerpo sano, con un contenido en el día de hoy bastante interesante para todos ustedes, cómo superar la timidez. Agradecer a todas aquellas personas que participaron en la encuesta del día y felicitar de una manera especial a aquellos que dijeron que se hace, que no se nace tímido. Los niños vergonzosos y temerosos tienen una mezcla entre rasgos innatos y adquiridos. Existe una cierta predisposición genética a la timidez, pero no todas las personas la manifiestan. Los comportamientos aprendidos y las experiencias de la vida desempeñan un papel importante en la aparición de la timidez. La timidez y la vergüenza de los niños no aparece hasta los 2 años. A partir de esta edad, el niño empieza a ser consciente de que los demás evalúan sus acciones y que pueden darse cuenta de sus errores e incluso reírse de él, porque empiezan a sentirse avergonzados. Realmente, la timidez, para una persona que es tímida, pueden haber ciertos rasgos genéticos, influyen ciertos rasgos genéticos, pero influye más el ambiente. Un niño que crece en medio de un ambiente donde los esfuerzos que él hace no lo felicitan, no lo hacen sentir bien, no le dicen qué bien lo hiciste, felicidades, pero cuando hace algo malo lo hacen sentir que no sirve o que le dicen bruto. Va a depender mucho de la crianza de ese niño, cómo nosotros vamos ayudándolo a que él se quiera, a que él sepa que tiene valores, virtudes, que es importante, que tiene derecho a cometer errores, pero que también realiza muchas cosas buenas. Este tipo de información, según el niño va creciendo, se va desarrollando, dependiendo del ambiente, ese contexto donde fue criado y cómo fue que fueron tratando a este niño, influye mucho en que pueda ser una persona tímida o una persona extrovertida, normal, que no tenga ningún problema de avergonzarse de cualquier cosa y ningún tipo de miedo. Así que ya saben, felicidades a lo que dijeron que se hace. Y para seguir con el desarrollo del tema, vamos a definir qué es la timidez. Importante que todos estén ahí, porque a veces pensamos que todo el mundo es tímido simplemente porque esté tranquilo. No, no es así. Entonces, la timidez es un sentimiento de inseguridad. Y si tú siempre tienes como una inseguridad al momento de querer realizar algo, tiene inseguridad o miedo, puede pasar porque te dé miedo o una ansiedad. Algunas personas sufren en determinadas situaciones sociales. ¿Por qué hay personas que tienen inseguridad, que tienen miedo o que sufren alguna ansiedad ante determinada situación cuando tienen que hablar o cuando tienen que acercarse a alguien? ¿Por qué se ponen así? Lo que hay detrás de todo eso es un miedo a ser rechazadas, miedo a ser humilladas o juzgadas de forma negativa. Así ya tú sabes, si eres una persona tímida, la timidez en tu vida es una inseguridad que hay en ti, un miedo, una ansiedad, la cual es provocado cuando tú sabes que te vas a enfrentar a alguna situación social o alguna otra situación donde tú crees que te pueden humillar o que te pueden rechazar o juzgar de manera negativa. Esa sensación que tú tienes en ese momento, por ejemplo, si tú sabes que vas a exponer o vas a hacer una conferencia o vas a tener que hablar ante un grupo de personas, de una vez comienza a ponerte muy nervioso, comienza a ponerte ansioso. Si esto se sucede siempre y ante cualquier momento donde tú tienes que enfrentarte a algo social, pues realmente está pasando por una situación donde parece que eres una persona tímida. Detrás de todo eso, lo que hay es un miedo, a humillación, a ser rechazado. Entonces,
esta sensación que tú sientes cuando te vas a enfrentar a algo dificulta la relación, dificulta la forma de relacionarte con los demás, lo que provoca que la persona tímida evite las circunstancias que le causan ansiedad. Si cuando tú vas a hablar con alguien, con un grupo, a decir algo, te pones muy nerviosa, entonces tú tratas de evitar esa ansiedad que estás sintiendo y cada vez hablas menos con los demás. Cada vez trata de no estar en medio de grupos, de socializar menos. Y esto va incrementando el problema realmente. Cuando la timidez se convierte en un problema tan grave que limita la calidad de vida, ya se pasó de tímida. Ahora estamos ante una fobia social, que es un trastorno que suele ir acompañado de varios síntomas físicos y que requiere un tratamiento psicológico y muchas veces psiquiátrico, porque muchas veces requiere de medicamento para poder disminuir la ansiedad. Eso es, le estoy hablando, cuando ya esa timidez es tan grande que no le permite tener una calidad de vida. Introversión y timidez, porque mucha gente dice, ay, tú eres muy introvertida, tú eres muy tímida, pero introversión y timidez son dos conceptos que se suelen confundir y la gente piensa que son como un sinónimo, que significa lo mismo. Sin embargo, no son los mismos. No es lo mismo ser una persona introvertida que ser alguien tímido. La introversión es una dimensión de la personalidad general y estable. Esa es la introversión. Son personas con un gran mundo interior y aunque tienen relaciones sociales, les interesan menos. Prefieren pequeños encuentros o realizar actividades en solitario. El introvertido le gusta. El introvertido puede estar en medio de grupos, pero él prefiere realizar la mayoría de sus actividades solo o sola. La timidez puede ser un rasgo de la persona en relación con la introversión o una manera de comportarse en sociedad, más relacionada con aprendizajes, habilidades sociales, autoestima, autoconcepto y con ansiedad. En este último caso, hablamos de personas que son retraídas socialmente, a quienes cuesta profundizar en sus relaciones, les cuesta ser asertivos, prefieren pasar desapercibidos, que no lo vean, que nadie lo diga, ¡ay, fulanita, hola! No, se sienten incómodos, suelen desear un mayor contacto social, pero no saben cómo hacerlo. Es decir, la persona realmente quiere tener relaciones sociales, quiere estar en grupo, quiere opinar y ser asertiva, pero hay algo que se lo impiden, no tienen como esa habilidad para hacerlo, le tienen un miedo grande a ser rechazados o a ser juzgados por los demás. De ahí las reacciones de ansiedad, por eso que viene la ansiedad, por ese gran miedo a que me rechacen, me ridiculicen, me hagan pasar vergüenza. Y por eso es que muchas veces el tímido es perfeccionista, porque tiene que buscar mucho la manera, al momento de él hacer algo, de manera que quede perfecto, porque detrás hay un gran miedo al rechazo o a la humillación. ¿Cuáles son las características de las personas tímidas? Bueno, de esta forma tú puedes darte cuenta si eres tímido. Voy a mencionar algunas características y entonces tú puedes evaluarte ahí si tú tienes varias de ellas. Por ejemplo, tienen dificultades en la relación social. Es decir, a ti no te sale espontáneamente saludar, acercarte, hablar con personas que no conoces, socializar en medio del grupo. Si tú eres una persona que te da miedo tomar la iniciativa para hablar con otras personas, eso es una característica, lo que le lleva a dar una impresión de que es poco sociable,
retraído emocionalmente y poco afectivo. También suele ser rígido emocionalmente y presentan conductas sociales poco adaptadas a la situación en la que se encuentra. Otra característica es que presenta un temor fuerte y persistente en situaciones sociales o actuaciones en público, en las que la persona se ve expuesta a personas que no pertenecen al ámbito familiar, o en situaciones en que sea posible la evaluación por parte de los demás. El tímido tiene mucho miedo a la evaluación, a lo que piensen de él o de ella. El tímido no soporta que alguien lo esté observando y lo esté evaluando. Tiene un miedo terrible a eso, a ser juzgado, a que hablen o digan algo negativo de él. En estos casos, el individuo teme actuar de un modo que sea humillante o embarazoso y muestra síntomas de bloqueo y ansiedad. Normalmente, la exposición a las situaciones sociales provoca una respuesta de temor que puede tomar la forma de angustia situacional o bloqueo. La persona reconoce que su temor es excesivo e irracional, pero no puede hacer nada, pues se siente completamente bloqueado. Hay personas que son extremadamente tímidas y viven una vida con muy baja calidad, siempre con miedo a ser expuesta a alguna relación social, a donde tenga que enfrentarse a otros, a varias personas o a otras personas. ¿Por qué? Porque siente una fuerte angustia y una fuerte ansiedad y por eso prefiere evitarlo. Ahora viene una pregunta muy importante, porque yo no sabía que habían tipos de timidez. ¿Cuáles son? Claro que sí, ahí que vamos a ver, hay tipos de timidez. Una que es normal a ciertas edades y situaciones que normalmente no llega a bloquear el desempeño social en la persona y que desaparece sola con el paso del tiempo. Hay una que es normal. Este tipo de timidez es un sentimiento que la mayoría de las personas podemos sentir en algún momento y no presenta un problema significativo. Es decir, todos en algún momento de nuestras vidas somos tímidos, es decir, pasamos un momento en que nos da miedo hacer algo donde nos veamos expuestos ante los demás y pasar algún tipo de vergüenza. Es decir, todos pasamos por ahí en algún momento de nuestras vidas. Esa es normal. El segundo tipo de timidez se puede considerar patológica. Recuerden, la primera es normal, donde en un momento de tu vida, pues tú tienes miedo a realizar algo porque puede pasar alguna vergüenza o lo que sea, normal. Ahora, en el segundo tipo de timidez se puede considerar una timidez patológica porque impide que la persona se relacione con normalidad y puede llegar a ser crónico. En estos casos, la timidez no forma parte de una sensación pasajera, sino que se trata de una característica mucho más arraigada de la persona y que en función de cuál sea su grado, puede dificultar significativamente el buen funcionamiento de la persona. Por eso es que puede ser una timidez patológica. La timidez no está únicamente relacionada con la autoestima. Hay gente capaz de dar conferencias delante de centenares de personas, pero que sufren como corderos en una conversación cara a cara con un desconocido. Oigan eso, hay personas que sí, es verdad, pueden dar una conferencia, pueden hablar por un micrófono, se pueden desenvolver en un momento determinado, pero son bastante tímidas a la hora de relacionarse cara a cara con alguien, con una o dos personas o con un desconocido.
Yo sé que hay muchos de ustedes que están diciendo, así es que soy yo, así mismo es. Yo hago esto y esto, pero a la hora de socializar, de relacionarme de frente con otra persona, con alguien desconocido, me cuesta muchísimo. Eso pasa. Este tipo de timidez se le llama situacional y es muy habitual. Son miedos que tan solo aparecen en determinadas situaciones, sobre todo aquellas que involucran figuras que vemos superiores a nosotros, como profesores o personas muy atractivas. Saludos cordiales para Cristina Sabino, que nos está saludando ahí a través del Facebook. ¿En qué situaciones se dispara tu timidez? Vamos a evaluarte en estos momentos. Tú que me escuchas, evalúate. ¿En qué situaciones se dispara tu timidez? ¿En qué momento de tu vida, en qué circunstancia te sientes nerviosa, ansiosa, tímida, con miedo a tomar iniciativa o hacer algo? Piensa y trata de descubrir en cuáles situaciones te pasa eso. Seguramente en aquellas en las que crees que existe el riesgo de ser juzgado o avergonzado, pero debes concretar más. Delante de gente nueva, es que te bloquea, que te cuesta hablar, interactuar, o con personas que significan algo para ti o que te atraen. Te pasa cuando tienes que hablar de ti. Es importante que nosotros pues lo podamos pensar hoy de una manera muy personal. Entonces, tú tienes que conocer cuáles son tus desencadenantes. Es decir, ¿en qué momento es que yo me pongo así? Vamos, ¿estás escuchando? ¿En qué momento? Tienes que pensar y descubrir en qué momento es que yo me pongo nervioso, que yo me pongo ansiosa, que me da como una angustia. Entonces, vamos a descubrir porque eso te va a ayudar. Es el primer paso para tú vencer una timidez, porque solo así podrás identificar ante los pensamientos que preceden las emociones de vergüenzas y nervios y evitar que se conviertan en conductas negativas. Recuerda, todo el mundo duda de sí mismo en ciertas situaciones. Aunque creas que ese amigo tuyo que derrocha confianza por todos lados no conoce la timidez, no es cierto. Personas que cualquiera describiría como los reyes de la fiesta se han sincerizado en algún momento y han reconocido que dudan a menudo, sobre todo cuando tienen delante gente todavía más extrovertida que ellos. Así que yo espero que descubra en qué momento es que tú sientes más la timidez. Saludos cordiales para la licenciada Odilet Caraballo, quien está ahí conectada, y para Danilza Benítez Rivera, que también está ahí conectada escuchando el programa. Y Brenda Gómez también. Saludamos a Brenda Gómez también. Bueno, ya vimos los tipos de timidez, ahora vamos a conocer cuáles son los síntomas de la timidez. Bueno, sí, hemos visto también las características, pues vamos a conocer cuáles son los síntomas. Miren, hay personas que además de sentir temor ante las situaciones sociales, pueden tener una serie de síntomas fisiológicos como ruborizarse, sudoración fría, sobre todo en manos y frente, temblor en la voz, tartamudeo, otras se bloquean, no pueden hablar, se quedan canchadas, cierran la boca y no la abren, que añaden el sentimiento de timidez, el de vergüenza. Algunos no solamente sienten miedo y timidez, sino vergüenza. Y también en ocasiones se produce un bloqueo emocional que lleva a una incapacidad de reacción o al contrario, pueden presentar una reacción agresiva como compensación de la incapacidad de poder dar una respuesta social adecuada. La mayoría de la gente quiere esconder su timidez. No quiere que nadie se dé cuenta que es tímido o que es tímida. Estos síntomas pueden llegar a ser de lo más incómodos, aunque es importante señalar que los síntomas de la timidez
no deben confundirse con los de la fobia social, que es un trastorno social parecido a la timidez, pero mucho más fuerte, donde usted puede tener un ataque de pánico al momento de relacionarse con otra persona. La fobia social, usted puede llegar a esconderse para que la persona no se le acerque, no le vea. Puede llegar a tener grandes síntomas fisiológicos en el momento en que se está acercando a algunas personas. Es bien fuerte la fobia social. Es un problema con un origen y tratamiento diferente al de la timidez. Cuando la timidez es un problema que limita aspectos importantes de la vida personal, social o laboral, es recomendable que se busque ayuda profesional. Si tú estás pasando por una situación que tu timidez es extrema, busca ayuda profesional, porque esto puede empeorar cada vez más y tu calidad de vida va a ir perdiéndose bastante. ¿Por qué? La ayuda profesional te va a dar herramientas, se va a buscar la causa principal y se va a trabajar y te puede ayudar bastante con esta situación. ¿Cuáles son las causas de una persona tímida o la timidez? Bueno, más allá del temperamento o los rasgos de personalidad de una persona, la timidez también se puede aprender. Recuerden que dijimos que puede haber un componente genético, es decir, si su papá, su mamá, muchos de su familia son personas muy tímidas, aisladas, calladas, que casi no hablan con los demás, tú lo ves, es posible que usted también tenga alguna predisposición genética y entonces lo puede aprender de sus propios parientes y de las personas a su alrededor y actúan como ellos. Si el niño de pequeño ve que los papás le da miedo hablar con las personas, que se aíslan, que inclusive cuando son así le prohíben al niño también jugar con otros niños y realmente se vuelve una situación bastante difícil. Los padres actúan como modelos que los niños observan e imitan y de este modo aprenden muchas conductas, actitudes, habilidades. Si a un niño se le refuerza cuando establece una interacción social, la gente le escucha, se ríen con él, es más fácil que poco a poco la timidez se acabe. Sí, pero cuando el niño, todo lo contrario, cuando habla nadie le escucha, todo el mundo es indiferente o lo manda a callar y le dice palabra despectiva, ¿qué va a pasar? Que cuando él quiera hablar le va a dar miedo, va a sentir vergüenza y puede desarrollar esta situación fuerte de la timidez. Por el contrario, si una persona que inicialmente no presentaba este rasgo obtiene respuestas desagradables cada vez que intenta ser sociable, es decir, si una persona, un niño, un adolescente, cada vez que intenta integrarse a un grupo, cada vez que intenta estar con los demás, siente desprecio o no se le escucha o le dicen palabras, vete de ahí o cualquier cosa, pues esto va a reforzar una conducta de que cada vez que me acerco hay una respuesta negativa y va a comenzar a tener miedo a acercarse a los demás. Puede acabar mostrando una conducta tímida por aprendizaje. Si el niño observa cómo sus padres o figuras adultas de autoridad rehuyen al contacto social, les resultará difícil establecer contacto ocular con los demás, conversar, porque es lo que está viendo y está dándose cuenta, ese miedo que tienen sus padres, tutores o sus modelos de hablar con los demás, de integrarse. Él lo está aprendiendo y va a comportarse de esta forma. O son testigos de sus reacciones de ansiedad, ellos van viendo cómo se ponen los padres o la persona, el tutor o el modelo, pues entonces es probable que acabe por aprender a comportarse del mismo modo cuando esté en contextos sociales. Es primordial y fundamental para el aprendizaje lo que es la interacción, la socialización, el aprender a expresar, a dar su opinión, a ser asertivo. Entonces, eso usted lo va desarrollando desde pequeño. Puede ser que lo aprenda como un modelo de sus tutores o puede ser que la forma
forma en que lo corrigieron, la forma en que lo disciplinaban, fuera una manera que fue llevándole a usted a sentir miedo, vergüenza, humillación, rechazo a nivel social, y entonces actuará de esta forma. ¿Se puede superar la timidez? Hay muchas formas de superar la timidez, entonces yo por eso le voy a dar algunas formas en que usted puede superarla. Así que atentos todos, por favor, si quieren anotar, esto es importante. ¿Cómo voy superando la timidez? Primero, no sea duro contigo mismo. Hay personas que nos atacamos fuerte. No sea duro contigo mismo, tranquilo, tranquila. No te exija tanto cuando estés rodeado de personas y crea que tus aportaciones no salen como querías. A veces tiene una buena opinión que decir en la escuela o decir a alguien, pero tiene tanto miedo a que no sea correcta, o que no acepten eso que tú dijiste, o que se rían de ti, que ni siquiera lo intenta. No te preocupes. La mayor parte de tus juicios no se basan en los hechos, sino en pensamientos negativos que has aprendido sobre lo que debería ser una conducta social óptima. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces ese miedo no viene de la realidad, sino que te llegan unos pensamientos negativos diciéndote que tú no vas a poder, que te vas a avergonzar, que te van a rechazar, y entonces te detienen. Muchas veces no es el propio ambiente, no es cierto, sino que es tu mente, como aprendiste o viviste tantas situaciones, entonces cuando estás cerca de un evento como este, pues te llegan esos pensamientos negativos a tu mente. Otro punto importante, responde a las situaciones sociales de forma auténtica, no seas reactivos a ellas, no trates de impostar una actitud o conducta que tú no estás sintiendo realmente, no quieras dar opiniones que tú no deseas, solo para que te escuchen o para que te vean. Ríe si te hace gracia algo, no por compromiso. Habla si quieres hablar, no porque la situación lo exija. Es decir, tente paciencia y sé transparente tal y como tú eres. Cuando te disponga a decir algo o a hacer un movimiento, es importante. Si te acostumbras a ceder siempre a tus miedos, entrarás en una dinámica en la que ya no es que no te atreves, es que ni siquiera te lo intentará. Es decir, si cada vez que tú tienes miedo te callas, no aportas o evitas toda la parte, todo lo que es social, porque sientes miedo, mientras más tú evitas situaciones sociales por miedo, va a empeorar la timidez. Tienes que ir poco a poco enfrentando situaciones sociales para que pueda ir poco a poco venciendo tu timidez. Recuerda, mientras más evitas realizar acciones sociales porque te da vergüenza o te da miedo, incrementará y puede convertirse en una fobia social. Mientras más enfrenta pequeñas situaciones sociales, irá venciendo la timidez. ¿Me entendiste bien? Otro punto importante, puedes practicar nuevas conductas sociales con gente de confianza. Es decir, puedes comenzar a practicar la socialización con gentes allegadas, que ya tú le tienes confianza, familiares, amigos. ¿Cómo es que lo vas a practicar? Comienza tú a tomar iniciativa a nivel social, a hacer preguntas, a dar opiniones, a buscar un tema de conversación. Poco a poco ve haciéndolo, ve practicando, lo que sea tú quien lo vayas haciendo, tomando la iniciativa, haciendo pequeños esfuerzos. Tú vas a ver que eso te va a ayudar muchísimo. Otro punto importante, si has estado evitando hacer algo, puedes escribir lo que vayas a decir. Esa es otra forma que te puede ayudar. Si te da tanto miedo hablarlo, para que te sientas un poco más seguro, tú lo puedes escribir. Y después que lo escribes, puedes ensayar esa interacción anotándola en un cuaderno o un papel frente al espejo hasta que te sientas cómodo. ¿Me escuchaste? Anota lo que quieras hablar, lo que quieras decir, te pones frente al espejo y comienzas a hablar
poco a poco, de manera que con las prácticas te vas sintiendo mejor, más seguro y ya tienes como más idea de lo que quieres expresar. Bien, ahora, no te decepciones. Recuerda que los fracasos deben ser entendidos como éxito, puesto que te reportan aprendizaje que te ayudarán en el futuro. Otra forma para vencer la timidez, déjate caer en reuniones de grupos. No trate de evitar siempre, ve, intégrate a un club, a un grupo de oración, a un grupo social. Intégrate poco a poco y ve a reuniones sociales, ve a reuniones donde hay más personas interactuando y hablando y participa. Hazlo poco a poco y tú verás cómo vas a mejorar. Otro punto, no te preocupes por la aceptación social. Practica tu asertividad y no tenga miedo de ser más espontáneo. Es importante que tú aprendas a ser asertivo. ¿Qué es asertivo? Decir lo que tú realmente piensas, no cambiar tus opiniones, no cambiar, no decir algo que tú no estás de acuerdo simplemente por miedo a lo que puedan decir los demás. Ser asertivo es decir lo que tú opinas, lo que tú piensas, lo que tú crees. No tratar de complacer diciendo lo que el otro quiere oír simplemente para tú evitar la ansiedad que da la timidez. Di lo que piensa con honestidad y asertividad. Te estoy dando muchos puntos muy buenos. Otro punto importante, habitúate a hablar delante de más gente. Empiezas a hacerte ver en las situaciones en que puedes sentirte más cómodo. Aunque no te des cuenta, te estará entrenando y tu cerebro irá asimilando que hablar delante de otras personas no supone ningún riesgo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una información que cuando tú hablas con otro es como una amenaza, es como un riesgo, e inmediatamente te manda unos químicos como para que te defienda. Y ahí tú comienzas a querer defenderte en el sentido de evitar socializar, interactuar, para no sentir la ansiedad que da el ser social. Muchas cosas, eso tiene que ver mucho con el cerebro. ¿Por qué? Porque usted lo aprendió y el cerebro lo crea así, y entonces hay que desaprender. Bien, otra técnica importante, si te sientes nervioso y tímido, puedes recordar esto. Bien, si alguna vez los nervios te atacan, acuérdate de que hay grandes personajes de la historia que superaron su timidez. Aunque sea costoso, la timidez no va a ser un obstáculo para conseguir tus metas personales y profesionales. Recuerda, tú sí puedes. Aunque tu cerebro y tu mente te digan lo contrario, recuerda bien, tú puedes. Y por supuesto nos quedan las recomendaciones. Así que cerramos este momento con algunas recomendaciones de este tema que ha sido tan importante para tantas personas. En cuanto a los tratamientos, aquí están algunas recomendaciones. Los tratamientos pueden tener diversos enfoques. Pueden consistir en el entrenamiento de autoafirmación, entrenamiento de habilidades sociales y asertividad. Cuando usted va donde un psicólogo, de un profesional, le va a dar muchas prácticas para usted poder realizar, desarrollar habilidades sociales, ser asertivo. O pueden ir dirigidos a incrementar la flexibilidad social, modificando, también se trabajan los pensamientos rígidos y autoexigentes. Asimismo, ha presentado buenos resultados la modificación de creencias junto con técnicas de relajación. Son muy buenas estas terapias, entrenamientos en asertividad y habilidades sociales, así como aprender a identificar y manejar las ideas irracionales asociadas a las relaciones sociales. Todo eso hace el psicólogo con usted como un tratamiento psicológico para ayudar a superar la timidez. Los entrenamientos en habilidades sociales y asertividad ayudan a la persona a aumentar su competencia ante las situaciones sociales y conseguir aquellos objetivos
que a causa de la timidez pueden resultar difíciles de alcanzar. Es importante tener en cuenta que las habilidades sociales, como cualquier otra habilidad humana, se pueden aprender y mejorar y son una herramienta fundamental para la superación de la timidez. Sí se puede. No te quedes ahí perdiendo tus sueños, dejando atrás tus metas, pensando que tú no vas a poder. Sí puede. Hay muchas formas de ayudarte con la timidez. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Saludar a Lidia Acevedo, quien está ahí, y Daniel Benítez, quienes están ahí. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima semana. Bendiciones para todos. Eventos de catering.